Buenas noches para todos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra reunión semanal de esta noche de miércoles. Haciendo este cambio de horario, estamos una hora más temprano, 7 de la noche. Agradecemos a todos por conectarse y obviamente los que van a ver este mensaje más adelante. Deseamos de todo corazón que estén teniendo una maravillosa semana de la mano del Señor. El Señor los bendiga a todos. Les recuerdo, este próximo domingo tenemos el culto a las 9 de la mañana. Esperamos que puedan estar y que podamos asistir. Y recordar la importancia de congregarnos, de asistir a la iglesia. Muy bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Señor, por darnos el privilegio, Padre, de acercarnos a ti, por darnos el privilegio, mi Señor, de escuchar tu voz, de aprender de tu sabio consejo y de ser alimentado por tu bendita palabra. Te doy gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje y te pido que tú les bendigas grandemente, Señor. Me pongo en tus manos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches para los que se van uniendo a esta transmisión. Dios los bendiga a todos. Eh, Quiero invitarle para que vaya a su Biblia al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces y vamos a leer en el capítulo 13 los versos 1 al 3. Jueces 13, versos 1 al 3. Así que los invito para que por favor lo vayan buscando allí en sus Biblias. Jueces 13, versos 1 al 3. Muy bien, dice la palabra de Dios. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta noche de miércoles, poder abrir nuestras Biblias, poder reunirnos como iglesia y poder meditar en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy quiero hablarles acerca de la importancia de nuestra consagración al Señor. Si bien es cierto, la salvación es por gracia, este es un debate que he estado viendo estos días en algunas redes sociales, algunas personas que son muy estudiosos de las escrituras, y me parece interesante poder decir en esta noche que la salvación es un regalo, recordemos eso. No hay absolutamente ninguna obra que pueda ganarse algo tan importante como lo es el regalo de la salvación. La salvación es solo por la fe. Lo importante es que tú creas en Cristo como el único Señor y Salvador, el Cordero de Dios, que el Señor envió para ser ese sacrificio, para limpiarnos de nuestros pecados. Pero bien es cierto que, como lo decíamos el domingo, es importante crecer, ¿verdad? Es una parte importante de nuestra vida como creyentes. Pero es importante que nosotros cuidemos esa consagración a Dios. La Biblia en varios puntos del Nuevo Testamento nos habla de ello, que somos pueblo adquirido. ¿Recuerda ese texto? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio. Así que debemos entender que cuando somos salvados de la perdición, somos salvados de ese destino de la condenación, inmediatamente debemos buscar esa consagración. Hemos sido dedicados para Dios, así que debemos cuidar esa
consagración. Hablemos hoy de este personaje que es Sansón. Vamos a hablar hoy de Sansón y de parte de su historia. Y como lo pudimos ver en estos primeros 3 versículos, podemos ver que el nacimiento de Sansón fue un milagro. Fue un milagro concedido por Dios. ¿Por qué? Porque sus papitos no podían tener hijos. Sin embargo, Dios interviene de una manera milagrosa y mira qué bello cómo Dios les concede que ellos sean padres. De ahí nació Sansón. Pero mira lo que dice el versículo 5 allí en el capítulo 13. Dice, quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será, ¿qué dice allí? Consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué más podemos ver? Que claro, aunque este hijo era un milagro, era una persona con un llamado, con una consagración especial, que es lo que la escritura llama, era un nazareo. Es decir, su cabello no podía ser cortado dentro de otras especificaciones más que el Señor había dado, que por ejemplo no podían tocar un cadáver, bueno, entre otras cosas. Lo cierto es que este hijo había sido llamado a ser consagrado a Dios, consagrado a Dios. Qué bonito que nosotros, cuando Dios nos permite tener hijos, podamos tener esa perspectiva de que nuestros hijos sean dedicados al Señor, ¿verdad? Eh, claro, a veces Dios llama soberanamente a algunos de ellos al ministerio, pero eso no quiere decir que si no te ha llamado al ministerio no debas tener un hijo consagrado, ¿verdad? Entonces, los hijos deben ser educados bajo el temor de Dios. Entonces, Sansón era un milagro, era un hijo consagrado a Dios y sería un instrumento de la misericordia de Dios. Ahí en el final del versículo 5 ya lo leímos. Dice, él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué sucedía allí? Que los filisteos estaban siendo invadidos, ¿verdad? Pero todo esto era una consecuencia de algo muy interesante. Y es que el pueblo de Dios estaba caminando en pecado. Entonces, cuando ellos empezaban a caminar de esa manera, los enemigos tomaban el control de sus vidas hasta que nuevamente ellos clamaban a Dios y Dios mandaba liberación de alguna manera. En este caso puntual, Dios levanta a un hombre como Sansón como una respuesta al clamor de Dios, de un pueblo que ha reconocido su error, ha reconocido su pecado y que han sido invadidos por los filisteos. Entonces Dios levanta a esta persona. ¿Qué más podemos saber de Sansón? Era un hijo bendecido por Dios y además de eso Dios se iba a manifestar en su vida. Leamos allí mismo versículos 24 y 25. Mira lo que dice allí. Dice, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Magné-Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Entonces, ¿qué pasaba? Hemos hecho un pequeño recuento de lo que es la vida de Sansón. Sabemos que entonces era un milagro, era un hijo consagrado a Dios, era un instrumento de la misericordia de Dios porque sería un instrumento de liberación, ¿verdad? Pero también era un hijo bendecido por Dios y además Dios se iba a manifestar en él. Sabemos que, ¿cuál es la característica principal de Sansón? ¿Lo recuerdas? Su fuerza, ¿cierto? Tiene una fuerza tremenda. Entonces, hasta aquí podríamos decir, qué bella la historia de Sansón. Pero esta historia no ha terminado. No ha terminado. Lamentablemente, Sansón tenía un par de áreas de su vida en la que no le rendía cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Pilas. Pilas porque aquí va el punto de este mensaje. Todos nosotros hemos sido llamados a vivir consagrados al Señor. Pero mira que Sansón tenía una particularidad.
tenía un par de áreas en las cuales él no se sometía a Dios ni a nadie. Por más que uno tenga un llamado, por más de que uno haya sido consagrado, por más de que tengamos mucho tiempo inclusive en la iglesia, si no cuidamos la consagración, podemos caer fuertemente. Mira estos dos puntos en los cuales Sansón no le rendía cuentas a nadie. La primera, su área sentimental. Ve conmigo ahí al capítulo 14 y lee conmigo versos 1 al 3. El primer punto, no le rendía cuentas a nadie en su área sentimental. Él no se sometió a Dios en esta área. Pilas. Jueces 14, 1 al 3. Cierto día, estando Sansón en Tima, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Tima, y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Aquí vemos el primer punto. Hermanos, esta área sentimental, yo creo que es una de las áreas que más hace tropezar, sobre todo a los jóvenes, a los solteros. Es la que más los hace tropezar cuando esa área no la sometemos a Dios. Este es el caso puntual de Sansón. Sansón, mira todo su historial, vimos esos puntos. Era un milagro, había sido consagrado desde la niñez para el Señor, tenía un llamado para ser un libertador, en fin, tenía un tremendo llamado de parte de Dios. Pero, Sansón no sometió su corazón y su área sentimental a Dios. Querido hermano, si tú eres alguien soltero, ten cuidado. Si tú no sometes esta área a Dios, vas a ser una persona muy inestable. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cambio de luces que te haga una persona, tú vas a ir detrás de ella. Debes pararte firme en la fe y debes creerle al Señor. Mira, ¿por qué los padres de Sansón le dijeron no hagas eso? Pues resulta que el Señor había hablado en los tiempos de Moisés que ellos no debían tomar una mujer que no fuera judía. ¿Por qué? Dice Deuteronomio 7, del 2 al 4, si quieres no lo busques, yo te lo leo. Mira lo que el Señor dijo al respecto. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, está refiriendo a unos territorios, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. Ojo con lo que dice aquí acerca de las mujeres y obviamente de los hombres. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Y aquí está la razón. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Eso es lo que el papá de Sansón le estaba diciendo. Mi hijo, no puedes hacer eso. Tenemos un mandato de Dios acerca de ese tema. No puedes querer emparentar, tener un matrimonio con una mujer que no sea de nuestro pueblo. Y recuerda que en el Nuevo Testamento el Señor es claro con eso. En 2 Corintios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Mira, claramente lo que el Señor está buscando es, bien, para el pueblo de Israel en ese tiempo era que los hijos no se les desviara el corazón acerca de la fidelidad a Dios.
Y creo que es el mismo principio que opera para nosotros como iglesia. Debemos enseñar a nuestros hijos a que ellos esperen en Dios y quieran formar un hogar con personas que hayan creído en Cristo como Señor y Salvador. Creo que es el mismo principio para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos ponen sus ojos en personas que no son temerosos de Dios, pues lamentablemente lo más probable que pase, hay casos, hay excepciones, pero lo más probable, y es lo que casi siempre termina sucediendo, es que el incrédulo termina sacando al creyente de los caminos de Dios. No vuelve a la iglesia, empieza a dejar de congregarse y de repente, ¡plop!, todo ese llamado, toda esa consagración, todo ese tiempo que se invirtió enseñando a los hijos acerca del temor a Dios, todo eso empieza como a diluirse. ¿Por qué? Porque empiezan a vivir como viven las personas que no conocen a Dios y dejan a Dios por allá, si acaso, en el último lugar de sus vidas. Entonces, mira qué interesante. Sansón tenía un llamado, Sansón era consagrado, Sansón había sido creado por Dios para ser un libertador. Sansón tenía una bendición de Dios y un poder especial. Pero ¿qué pasó? Se empezó a dar licencias. Sansón dijo, no importa, yo quiero casarme con la mujer que yo quiera, así no sea de mi pueblo. Y aquí está el primer tropiezo de Sansón. Mira, y esto lo digo para todos, no solamente para ti, lo digo también para mí. Qué peligroso es cuando nosotros empezamos a jugar con nuestra consagración. Es muy peligroso. Y debemos tener cuidado con eso porque cuando menos pensemos, tristemente, vamos a empezar a vivir como nunca lo imaginamos. Alejados de Dios, alejados de sus promesas. Y empezamos ya a parecernos ya como personas que no conocen de Dios. Este es el primer tema. Y el segundo está en el capítulo 16, versículo 1. Y tiene que ver con su pureza. Con su pureza. Cada vez que se pierde la consagración es porque se pone en juego la pureza. La pureza. Y mira lo que pasó en el capítulo 16, versículo 1. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. ¿Cómo puedes tú creer que este hombre con ese llamado, siendo un hijo milagro, que tiene un poder sobrenatural de parte de Dios, empezó su declive? ¿Por qué? Porque perdió su consagración. Número 1, no sometió a Dios su área sentimental. Pero número 2, tampoco sometió a Dios su vida sexual, su pureza. Y podemos ver en el capítulo 16, versículo 1, que llegó al colmo de tener sexo con una trabajadora sexual. Ni siquiera se había casado, ni siquiera tenía un hogar, pero él empezó a frecuentar las trabajadoras sexuales. Entonces, démonos cuenta de cómo este hombre perdió esa consagración. Esa consagración. Hermanos, Dios nos libre de vivir en esa liviandad. Dios nos libre de vivir de esa forma en que tenemos el llamado de Dios en poco. Tenemos en poco que somos el templo del Espíritu Santo. Dios nos libre de eso. Y esto trajo consecuencias muy fuertes para Sansón. Mira, esa debilidad fue la puerta para que él fuera derrotado y se interrumpiera el cumplimiento del llamado de Dios en su vida. Claro, él era un hombre muy fuerte. Podía partir animales en dos así con sus brazos. Nadie lo podía derrotar. ¿Pero por qué? Mientras estuvo consagrado. Pero cuando empezó a perder su consagración, ahí empezó a perder también sus poderes. Mira, lee conmigo ahí en el capítulo 16, versos 4 y 5. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron:
seduce a Sansón para que te diga lo que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Pues claro, el enemigo se dio cuenta que Sansón tenía una debilidad y eran las faldas. Entonces dijeron, listo, sabemos que Dalila es una chica agraciada, entonces vamos a pedirle a ella que se acerque a él y trate de sacarle el secreto de su fortaleza, de esa fuerza descomunal. Pues cómo no, que esa puerta abierta fue el inicio de su derrota. Sansón termina revelando su secreto. Obviamente ella le insiste varias veces y él termina contándole su secreto. Sí, es mi cabello. Recuerde, y quiero ser claro en este punto, que el secreto de la fuerza de Sansón no era como tal su cabello, era lo que simbolizaba su cabello. Su cabello largo simbolizaba su consagración. ¿Se acuerdan que era un mandato que Dios le había dado a su mamá? Que debía ser nazareo toda su vida, que no había que cortarle el cabello. Entonces, eso era una señal de su consagración a Dios. Y entonces, tan pronto él le revela el secreto a Dalila, efectivamente le cortan el cabello y él pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque se puso a jugar con su consagración. Se puso a jugar con eso. Mis hermanos, cuidado con perder la consagración. Sabemos que fuimos consagrados al Señor. Sabemos que fuimos sellados con su Espíritu Santo y que tenemos un llamado de parte de Dios. Pero cuidémonos de darnos licencias con el pecado. Cuidémonos con aquellas cosas, áreas, temas que no estamos dispuestos a someter a la voluntad y al señorío de Dios. Hoy en día, muchos creyentes, como Sansón, fueron grandes personas de Dios, pero en su pasado. ¿Por qué? Porque se dieron licencias con el pecado. Y entonces su consagración desapareció. Perdieron sus fuerzas en el Señor y les fueron sacados sus ojos espirituales. Las grandes manifestaciones de poder de Dios ahora eran parte del pasado de Sansón. Y para algunas personas que pierden su consagración sucede lo mismo. Recuerdan lo que fue antes, pero es que perdieron su consagración. No podemos olvidarnos de que diariamente debemos luchar con nuestros propios deseos pecaminosos. Acuérdate que jugar con el pecado es jugar con candela. No podemos jugar con el pecado. Y si jugamos con el pecado, estamos poniendo en riesgo nuestra consagración. Y eso es delicadísimo. Entonces, no podemos olvidar que todos los días debemos tener una lucha constante y consciente con el pecado. Todos los días, todos los días. No salgas a la calle, no inicies tu diario vivir si tú no eres consciente de que estás en una batalla en tu carne contra el mundo y contra Satanás. Estamos en una batalla, no podemos ir como, no, aquí no pasa nada. No, debes ser consciente de que también el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces debes cuidarte de eso. Es una bendición saber que somos llamados por Dios para tener una relación personal con Él y una misión que cumplir. Él nos ha llamado a través de Jesucristo a tener una relación personal con Él, una relación cercana, y nos ha dado un llamado. Y nos ha dado una pureza a través de la sangre de Jesús. Y nos ha consagrado a Él a través de su Espíritu Santo, que nos es dado para que more dentro de nosotros. ¿Somos conscientes de nuestra consagración? ¿Eres tú consciente de que eres templo de Dios? ¿Eres consciente de que fuiste consagrado a Dios? ¿Que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Eres consciente de eso? ¿Vives cada día siendo consciente de esa gran bendición?
Recuerda, la debilidad que complacemos es una asalariada del enemigo para hacernos caer. Porque si el enemigo detecta esa debilidad, pues él va a proveer para esa debilidad. Y por ahí va a ser como una Dalila en búsqueda de tu fortaleza para sacarte tus ojos espirituales. Recuerda eso. Dalila puede ser para nosotros una persona que no está interesada en que honremos a Dios, pero que al acercarse a ti puede ser un factor de desorden y de pérdida de consagración. Recuerda esto, que esto lo hemos venido hablando en estos días. Claro, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo y buscamos que mientras estamos en el mundo podamos ser luz y ser sal. Pero no por estar en el mundo vamos a perder nuestra consagración, ¿verdad? No vamos a perder nuestra consagración. Debemos cuidar esa consagración. Dalila puede ser una alianza con el sistema de pensamiento del mundo. Dalila puede ser un pecado que decimos que está bien, pero está mal ante los ojos de Dios. Cuida tu consagración a Dios. Ora, ora. No dejes de orar. Si tú oras, vas a ser fuerte. Cuando aparezca por ahí un movimiento espiritual como Dalila, algo enviado por las tinieblas, algo que puede hacerte caer en tu carne. Si tú no oras, Dalila te va a dar 3 vueltas. Vas a caer en sus brazos fácilmente. Debes orar. Ora para que no caigas en cualquiera de las formas en la que espiritualmente Dalila se puede acercar a ti. Ayuna, si es necesario. Haz debilitar tu carne para que el espíritu se fortalezca. Pasa tiempo con otros hermanos que deseen vivir consagrados a Dios. De acuerdo a tu compromiso con Dios, así será tu victoria diaria. Si tu compromiso es de horas, pues así va a ser tu victoria, una victoria de horas. Si tu compromiso es por días, así va a ser tu victoria, por los días en que tú decidas vivir comprometido con Dios. Pero si tu compromiso es de por vida, así será tu victoria, diariamente, todo el tiempo. Recuerda que como Sansón, fuiste llamado para cumplir un propósito en este tiempo. El tiempo es ahora, el tiempo es hoy. Piensa en cómo puedes tú ser un instrumento de bendición para otras personas, llevando el mensaje, dando buen testimonio. ¿Cómo puedes tú, a través de esa consagración, ser un instrumento de Dios? Recuerda que, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 12, nos han sido dados dones espirituales. Y esos dones van a ser muy evidentes en aquellos que cuidan su consagración. Así que fuiste llamado a cumplir un propósito y no permitas que al complacer los malos deseos pierdas el enfoque en las cosas de Dios. Así que vamos a orar y vamos a cuidar nuestra consagración, hermanos. Vamos a cuidar esa belleza que nos dio el Señor, que es haber sido dedicados a Él a través de la sangre de Jesús y al haber sido sellados por su Santo Espíritu. Vamos a orar, amada iglesia. Señor, en esta noche queremos darte gracias por darnos el privilegio de meditar en tu palabra, por recordarnos, Señor, que tú nos has llamado para ser dedicados para ti. Señor, gracias porque a través de Jesucristo y su sangre pura y sin mancha, hemos sido lavados, purificados, para ser dedicados para ti. Gracias por darnos ese maravilloso regalo de ser dedicados a ti, amado Señor. Bendito Padre, gracias porque hoy recordamos que también, así como Sansón, somos un milagro, porque tú nos rescataste del pecado. También somos hijos consagrados, porque todo el que cree en Cristo ahora es hecho hijo de Dios. Gracias porque somos instrumentos de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una gran comisión, ir a llevar las buenas nuevas del Evangelio y predicarlo a toda criatura. Y gracias porque también nos has bendecido y tú te vas a manifestar en nuestras vidas a través de los dones espirituales.
Señor, guárdanos de aquellas áreas, especialmente las que podemos conocer, que fueron las que hicieron caer a Sansón, su corazón y su pureza. Guárdanos en nuestros sentimientos y que podamos entender la importancia de esperar en ti y de obedecer tu mandato, de poner nuestra mirada en alguien en el cual haya creído en Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor. También te pido por aquellos que están esperando en ti. Dios mío, dales la fortaleza, la ayuda, el soporte para que puedan caminar esperando en ti, sabiendo que tú eres un Dios que conoces nuestros deseos y como dice el Salmo 37, que conforme a tu voluntad va a ser dado, Señor. Aquel que se deleita en ti, aquel que camina en justicia, le serán añadidos esos deseos. Como dice también Mateo, Señor, que busquemos primeramente tu reino y las demás cosas vendrán, por añadidura. Señor, te damos gracias. Ponemos, Señor, nuestros sentimientos en tus manos para que seamos gobernados por los principios, por encima de ellos. Señor, guarda también nuestra pureza. Guarda la pureza de ojos, la pureza de mente, la pureza de corazón. Guarda nuestra pureza, Señor. Ayúdanos a permanecer puros para ti, Señor, y ayúdanos a guardarnos de todo pecado sexual, bien sea adulterio o fornicación, Señor, o bien sea cualquier cosa que pueda llevarnos a una inmundicia sexual, aún en nuestros pensamientos o la imaginación. Señor, guárdanos de que podamos tropezar. Y Señor, si alguien ha pecado, tu palabra dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos, si alguien ha perdido esta consagración, si alguien ha tomado las sendas de Sansón, Señor, hoy es el tiempo de pedir perdón y de volver a Dios, al Dios que perdona, al Dios que restaura y al Dios que levanta de nuevo. Señor, te damos gracias en esta noche por esta breve meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias. Gracias a todos por unirse hoy a las 7 en este cambio que hemos hecho de horario. La idea es continuar en este horario de aquí en adelante hasta que el Señor nos dé otra dirección. Deseo que pasen una buena noche y recuerda, hay que cuidar la consagración. Si Dios lo permite, nos vemos este domingo. Un abrazo fraternal para todos y que Dios los bendiga.